Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por este nuevo día que podemos reunirnos como iglesia, que podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra que no torna atrás vacía. Sé que hoy vas a hablar directo a nuestro corazón y sé que tienes una palabra que nos desafiará, Señor, a seguir avanzando y a seguir creyendo. Bendice la vida de cada persona, de cada hombre, de cada mujer que hoy está en este lugar. Igualmente aquellos que nos siguen por las redes, Señor, una bendición especial para cada uno de ellos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a leer lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7. Voy a leer los primeros dos versos. Segunda de Reyes 7, 1 y 2. Dice así: Eliseo respondió: pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata, se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El hombre del rey le dijo: esto no sucederá, ni aunque Dios abra la ventana de los cielos. El profeta le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Entonces fíjense qué palabra tan importante nos trae Dios en este día. Pero vamos a ponernos en contexto de lo que ahí estaba sucediendo para que podamos entender por qué el profeta Eliseo le dice esto al hombre del rey. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? El rey de Siria había reunido a su ejército y había rodeado toda la ciudad de Samaria. Y dice la palabra que ellos estaban preparados para atacarlos y que nadie podía salir y nadie podía entrar. Y fue tanto el tiempo que estuvieron en ese lugar, en esa posición, que comenzó a haber hambre en Samaria. Los alimentos no entraban, no podía nadie salir, nadie entrar, y comenzó a haber hambre. Un día el rey estaba caminando en el muro de la ciudad y estando allí una mujer gritó y le dice: rey, ayúdame. Y el rey le dice: ¿cómo te voy a ayudar yo? Yo no tengo trigo, yo no tengo nada que te puedo dar. Si Dios no te ayuda, ¿cómo te voy a ayudar Dios? ¿Cómo te voy a ayudar yo? Entonces, esta mujer le dice: rey, pasa lo siguiente. Esta mujer que está aquí, tuvimos un acuerdo. Era tanto el hambre que llegamos al acuerdo de que íbamos a cocinar a nuestros hijos. Imagínense, eso lo dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, en el capítulo anterior, en el 6. Imagínense el hambre que había en ese lugar, que llegaron al acuerdo de cocinar a sus hijos para comérselo. Entonces ella le dice al rey: cocinamos a mi hijo, nos lo comimos, y ahora que toca el de ella se ha escondido. Cuando el rey escuchó eso, se molestó tanto que se rasgó el vestido. Y todo el mundo pudo darse cuenta que su ropaje real había sido roto y había quedado con ropa áspera. Y el rey se molestó tanto que dijo: que Dios me castigue si yo no mato al profeta Eliseo. Hoy mismo le voy a cortar la cabeza. Y entonces Eliseo estaba sentado con los líderes de la ciudad, reunidos, y yo sé que para esa época, para los muchachos jóvenes de hoy en día, es como cuando vemos las películas de Star Wars, que ellos saben lo que el enemigo está hablando y el otro está de este lado, aunque no lo vea, pero sabe lo que están diciendo. A través de ese profeta, Dios hablaba. Dios le habló a él y le hizo entender que el rey venía para buscarlo y para matarlo. Entonces el profeta dice: este rey es un asesino y va a venir para arrancarme la cabeza. Así que estén atentos para que cuando llegue cierren la puerta y no pueda entrar. Entonces cuando llegó el hombre del rey, le dice a Eliseo: esta desgracia viene de parte de Dios. Y como viene de parte de Dios, entonces Dios no nos va a poder ayudar. Entonces cuando dice eso, quiero que volvamos a leer el versículo del principio, porque esa fue la respuesta que le dio Eliseo. Le dijo: pon atención al mensaje de Dios.
Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrá comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Y el hombre del rey le dijo, esto no sucederá ni aunque Dios abra la ventana de los cielos. El profeta le contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. De ahí vino la respuesta por lo que había sucedido. Por eso dile a la persona que está a tu lado, tus ojos lo verán. Pero dígaselo con fe para que crea, tus ojos lo verán. Si le parece interesante la historia hasta aquí, vamos a prepararnos porque lo que viene se va a poner mejor. Ahora, había unos coprotagonistas de esta historia. Fueron 4 leprosos. Y si podemos seguir leyendo Segunda de Reyes de 3 en adelante, yo no lo voy a leer, pero ustedes pueden ver ahí toda la historia. Estaban estos 4 leprosos que también estaban pasando hambre, y aparte de estar pasando hambre, estaban padeciendo una enfermedad que los retiraba de todo el mundo. Entonces ellos estaban a las afueras de la ciudad y comienzan a hablar entre ellos y dicen, ¿qué estamos haciendo aquí sentados? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Y si nos vamos para Samaria, nos van a matar. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo diferente. Vámonos al campamento sirio, al campamento de los enemigos. Y nos llegamos ahí. Y le decimos que nos perdonen y que nos den el alimento, que nos den comida. ¿Qué puede suceder? Que nos maten. Si nos quedamos aquí, igual nos vamos a morir. Pero vamos a tomar el riesgo. Entonces, ellos se fueron al campamento sirio y se encontraron una gran sorpresa, que en ese campamento no había nadie. Todo el mundo se había ido, el campamento estaba solo. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Segunda de Reyes, en el mismo capítulo 7, ahora del versículo 5 al 8. Cuando ellos comenzaron a caminar al campamento, dice la palabra lo siguiente: al anochecer se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había nadie. Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército. Por lo que los soldados dijeron, el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer, porque Dios permitió que ellos escucharan que un gran ejército venía en su contra. Abandonaron sus tiendas, abandonaron los caballos, los burros, total, o ellos lo que querían era salvar sus vidas. Pero se fueron de una vez y el campamento quedó intacto como ellos lo habían dejado. No les dio tiempo de preparar nada. Cuando los leprosos llegan al campamento y entran a las carpas, se dan cuenta que había abundante comida, que había abundante bebida, que había oro, que había riquezas. Y tomaron todo eso y dice la palabra que lo escondieron. Entonces fíjense cómo van pasando las cosas. Entraron a esa carpa, tomaron lo que estaban ahí y fueron a esconderlo. Y de aquí es donde viene el mensaje que quiero predicarte en este día. De aquí quiero que rescatemos 3 aspectos de los cuales quiero hablarte en este día. Lo primero, tenemos que compartir las buenas nuevas. Segunda de Reyes ahora en el versículo de 9 al 11 nos dice, pero después dijeron, no estamos haciendo lo correcto. Eso fue después que escondieron lo que habían conseguido. Hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Entonces regresaron, llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron, venimos del campamento de los sirios. No hay nadie allí, no se ve ni se escucha nada. Solo están los caballos y los burros atados y las tiendas de campaña están como si la acabaran de armar. Los guardias fueron y dieron la noticia a los que estaban en palacio. Entonces podemos ver 4 leprosos hambrientos que descubrieron un gran mercado de alimentos, una joyería y ropa para vestir. 3 cosas que ellos, por su condición de leproso, no iban a tener nunca acceso.
Pero de repente se vieron así. Comieron, se saciaron. Y cuando fueron a esconder, dijeron, algo estamos haciendo mal. ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar con todo esto si el pueblo de Samaria, recuerden al principio de la historia, se había comido uno de los hijos de una mujer? O sea que recuerden que era una situación precaria. ¿Cómo nosotros vamos a disfrutar de esto y no se lo vamos a hacer llegar al pueblo de Samaria? Y por eso fueron en la noche. Porque hay algo que nos sucede a nosotros como seres humanos, es que el egoísmo muchas veces nos ataca sin darnos cuenta. Pensamos que ser egoísta es, si me piden dinero digo que no, si me piden algo digo que no, pero a veces quedarnos callados también nos hace egoístas. Porque pensamos, ya yo tengo esto, yo luché por esto y yo no le voy a decir a nadie qué tiene que hacer para poder lograr esto. Eso nos convierte a veces en egoístas. Y este sentimiento predomina muchas veces a que ha encontrado algún bien. Los leprosos no fueron egoístas. Ellos fueron a hablarles a todos. Se encontraron lo que todo el mundo estaba necesitando. Ahora, ¿son ellos los mejores que podían llevar este mensaje? Yo creo que no, porque ellos eran excluidos del pueblo. Ellos estaban a las afueras. O sea que ellos podían haber dicho, esta gente nos rechazó, ahora que se mueran de hambre. Con esto nosotros tenemos para vivir toda la vida. Pero no pensaron de esa manera. Aunque no eran los mejores para llevar el mensaje, ellos fueron y dieron las buenas nuevas. Ahora, te quiero hablar a ti como iglesia. Hoy es un día de buenas noticias. Hoy tú tienes a Jesús en tu corazón. Hoy tú has pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué estás haciendo para tú llevar el mensaje? Ese tesoro que tú has descubierto en tu vida, ¿qué estás haciendo para que las demás personas puedan recibir del Señor? Muchas veces estamos tan envueltos en nuestros propios problemas, en nuestras propias circunstancias, que se nos olvida hablarle al vecino, al hermano, al papá, a la mamá, al que tenemos más cerca, del amor de Dios. Que alguien en algún momento nos dio una palabra de aliento, que alguien nos ayudó a salir de una situación, y ahora se nos olvida que tenemos este gran tesoro y que debemos compartirlo. Ahora le voy a decir más, Satanás le está funcionando bien la estrategia. Porque él dice, no importa, míralo, ellos aceptaron al Señor, que vayan a la iglesia y que piensen que con eso están bien, pero que no le sigan hablando a otros, que no se siga propagando el mensaje. Y quizás ese comportamiento nos hace pensar a nosotros que con esto es suficiente. Yo voy el domingo a la iglesia, yo no le hago nada a nadie, yo leo la Biblia, oro, y así va toda mi semana. Pero tenemos gente al lado que tiene tanto tiempo en hambruna, hablando espiritualmente, y nosotros que tenemos el tesoro, no nos levantamos a hablarle la palabra de Dios. Es que yo entro, es que yo salgo, es que tengo problemas, es que me siento mal, es que esto es lo que pasa, y en eso estamos envueltos, y no hablamos del amor de Dios. Y la mejor manera de comenzar a hablar del amor de Dios es con nuestro propio testimonio. Tenemos que comenzar a hacer vidas que impactan. Que la gente diga, yo quiero ser como tú, yo veo que en ti hay algo diferente, yo veo que aunque la situación está difícil, tú sigues con una sonrisa y teniendo fe. Y ahí es donde vas a tener el momento exacto para tú entrar y empezar a hablar qué es lo que te mantiene de esa manera. Pero tenemos que hacerlo. ¿Y sabes qué? Eso es para allá. ¿Qué hicieron los leprosos cuando descubrieron el alimento? Dice la palabra de Dios que dijeron, vamos a quedarnos aquí durmiendo, pasando esta gran banquete. Dice la palabra de Dios que ellos se levantaron y aunque era de noche, fueron a decirle a la gente del rey. No esperaron que pasara mucho tiempo, porque ellos no sabían si los sirios iban a regresar, no sabían qué podía suceder. Entonces dijeron, vamos de una vez a dar la noticia. Entonces, no podemos esperar para después. Cuando Dios me dé una oportunidad, vamos a ver cómo va a ser. Tenemos que hablar del amor de Dios ya, porque la gente lo necesita. Tú tienes que trazar la estrategia para hacerlo. Yo recuerdo cuando estábamos en Venezuela, en mi camioneta yo tenía atrás una placa
que era con el símbolo de un pescado, que era el símbolo del cristianismo. Y yo tenía una estrategia, yo decía, cada vez que alguien me pare por esta placa, yo le voy a sacar la otra porque yo la tenía ahí guardada, pero le voy a predicar del amor de Dios. Y recuerdo que un día estaba saliendo de la casa y había una alcabala, me pararon, me pidieron los papeles y yo le di los papeles del carro, le di el seguro, le di mi licencia, todo estaba al día. Él se fue atrás, me imagino que ya era cerca de la hora del mediodía, estaba buscando la manera de conseguir el pollo, como decimos allá en Venezuela. A los que no son de Venezuela, después yo les explico qué es eso. Pero cuando se dio cuenta de que no iba a poder conseguir nada, vio la placa y yo lo vi por el retrovisor. Y como que dijo, nada, aquí está, un pollo con 2 hallaquitas y un jugo. Aquí esto se arregló. Y me dice, mira, tú no puedes cargar esa placa ahí, porque el artículo tal de yo no sé qué cosa dice que por todo el territorio nacional tú tienes que andar con las 2 placas más. Y yo me bajo del carro, saco otra placa y le digo, mira, aquí está la placa, ciertamente sí, mira, aquí está. Si tú quieres yo se la quito y se la pongo. Y si quieres me mete la multa. Pero esa placa tiene un propósito. Y es que tú comiences a conocer del amor de Dios. Y comencé yo a hablarle y empecé a predicarle. Y en ese momento ese hombre vestido de autoridad comenzó a llorar y comenzó a decir, yo iba a una iglesia y yo me aparté. Y por mucho tiempo creía que yo estaba equivocado en contra de las cosas de Dios. Y esta palabra que tú me estás dando hoy, yo le entiendo que Dios me la está diciendo. Y yo recuerdo que pasaron varios días y como que ellos no lo cambiaban de alcabala, siempre estaban en ese lugar. Y por ahí yo lo iba viendo y lo saludaba y me decía, mira, ya comencé a ir a la iglesia. Ya comencé a tener una mejor relación con mi esposa. Solamente por un propósito de hablarle del amor de Dios. Entonces nosotros debemos entender que ese es nuestro propósito, que no debemos guardarlo. Que debemos ser como estos leprosos que levantaron y fueron a darle una buena noticia a la gente. Aquí está lo que los va a salvar. ¿Cuánta gente tenemos a nuestro alrededor? Gente buena, gente que trabaja, familiares. Pero que si hoy parten de esta tierra no van a tener una eternidad con nuestro Señor. Entonces eso tiene que preocuparnos, eso tiene que dolernos, eso tiene que movernos a nosotros a hablar del amor de Dios. Leí una historia en una oportunidad de un creyente que estaba a punto de morir con una enfermedad letal. Y cuando ya el médico que lo estaba atendiendo se dio cuenta de que ya definitivamente no había vuelta atrás, que el hombre iba a morir, comenzó a hablarle del amor de Dios y comenzó a enseñarle para que tuviera una vida eterna, cuáles eran los pasos que debía hacer, y comenzó a hablarle del amor de Dios y comenzó a hablarle de la paz y el gozo que Dios le puede dar. Y cuando él le estaba hablando, este enfermo le dice al doctor, doctor, ¿y por qué usted me dice todo eso? Y el doctor le dice, porque yo soy creyente, porque yo soy cristiano. ¿Y desde cuándo es usted cristiano?, le dice el enfermo. Y el doctor le responde, wow, desde hace más de 20 años. Y fíjense la respuesta que le dio el enfermo. Y si tú por más de 20 años eres cristiano, ¿por qué esperaste hasta este tiempo para hablarme de Dios? ¿Por qué no me hablaste antes? ¿Por qué no me hablaste antes del amor de Dios, del gozo y de la paz que Dios me puede dar? Y yo lo hubiese disfrutado. Me lo dices ahora que ya estoy en el tiempo de agonía. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Tenemos gente a nuestro alrededor que no sabemos cuándo van a partir de esta tierra y que Dios nos da la oportunidad de poder hablar de su amor y no lo hacemos. Tenemos que comenzar a pensar y a creer en eso. No podemos quedarnos callados ante una noticia tan importante que vale la vida y la muerte. Muchos hambrientos dependían de esa comida que iban a llevar los leprosos. Hoy muchas personas hambrientas espiritualmente necesitan del amor de Dios. Y si tú lo conoces, tú tienes que levantarte y tienes que llevar el amor de Dios adelante. Y recuerda que ellos no esperaron a que amanecieron, ellos lo hicieron ya. Comienza a trazar un plan. De acuerdo al sistema, de acuerdo a lo que tú haces, de acuerdo a lo que, en lo que tú estás día a día. Lo segundo, la incredulidad te puede cerrar las puertas a tu bendición. ¿Qué le dijo el profeta al rey, al hombre del rey? Tus ojos lo van a ver, mas tú no comerás. Porque tú no creíste, tú no tuviste fe. ¿Qué dijo él?
ni que Dios venga y abra la ventana de los cielos, eso va a suceder. Y el profeta estaba hablando algo de parte de Dios y él no lo creyó. Entonces a veces la falta de fe puede cerrar las puertas de la bendición. Vamos a ver lo que nos dice ahora en el versículo 12 y 13 de Segunda de Reyes. Y aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a los oficiales: les explicaré lo que sucede. Es una trampa de los sirios, pues ellos saben que tenemos hambre. Han salido del campamento para esconderse en el campo. Piensan que cuando salgamos nos van a atrapar vivos y así entrarán en nuestra ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo: aún nos quedan algunos caballos. ¿Qué le parece si enviamos a 5 hombres a investigar lo que sucede? No tiene nada que perder, pues lo mismo da quedarse aquí o ir allá. Todos moriremos. Entonces estaba pasando algo muy interesante. Yo no sé si tú alcanzas a ver lo que Dios está hablando en este tiempo, pero para mí es algo que Dios está revelando a sus hijos. El profeta le había dicho el día anterior que iban a poder con una moneda comer trigo y comer cebada. Ellos no lo creyeron. Comenzó a suceder lo que habían dicho y él, en vez de decir: allá va, como que es verdad lo que estaba diciendo el profeta, como que es verdad lo que el hombre de Dios comenzó a decir, comenzó con su lógica humana. No, lo que pasa es que ellos se fueron para que cuando nosotros estemos ahí, eso era una trampa para matarnos a todos. Entonces el rey no creyó lo que el hombre de Dios estaba diciendo. Y lo hizo por lo que le dijo el hombre. No por fe, sino porque no me quedaba más opción. Igualito aquí nos vamos a morir, ¿qué tienes que perder? Que vaya. Pero no fue con el convencimiento y por eso no pudieron disfrutar lo que los demás disfrutaron. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Señor está hablando, pero si no, di amén. Está diciendo amén es porque no entiende. ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? Amén. ¿Qué tal si este rey se ciega en su ego y no permite que ellos fueran a investigar lo que ahí estaba pasando? Todo un pueblo hubiese quedado en miseria y en hambre y hubiesen muerto. Pero hay una buena noticia que Dios te quiere dar a ti hoy. Así como el profeta Eliseo le dijo al rey lo que iba a suceder y las maravillas de lo que Dios podía cambiar de un día para otro, déjame decirte que Dios tiene promesas para ti en su palabra. Y esas promesas pueden cambiar tu vida de un día para otro. Pero tú tienes que comenzar a creer lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios constantemente ha estado soltando palabras proféticas para tu vida. Lo que pasa es que a veces la pasamos por alto y no nos damos cuenta. Si revisas la palabra en Hechos 16:31, ¿qué nos dice? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces hay una promesa sobre tu vida, que si tú crees al Señor, tu casa va a ser salvo. Entonces deja de creer: mi papá se va a morir y no te va a conocer, mi hijo está apartado de la palabra, mi esposo o mi esposa parece que no tienen un amor por Dios como lo puedo tener yo. La promesa que Dios te está dando es que si tú crees, tu casa también va a creer. Pero esa palabra está puesta ahí y tú tienes que tener fe. No comenzar con una lógica: mire que ese hombre no va a venir para la iglesia, pero ni que se abra la ventana de los cielos, como decía el hombre del rey. ¿Cuántas personas quizás pensamos que no damos ni medio por ellos? Que nadie puede haber creído en ellos y de repente están parados predicando. ¿Por qué? Porque Dios así lo tenía establecido. Y en su tiempo iba a levantar a una persona. Entonces no pierdas la fe y sigue creyendo lo que la palabra de Dios está diciendo. No lo dudes ni tengas temor. Por muy alejado que lo puedas ver, sigue orando, sigue creyendo y sigue orando la palabra de Dios. Señor, tú me has dicho que si yo creo en ti,
mi casa también se va a salvar. Entonces yo voy a orar creyendo la promesa de Dios. Hay otra que podemos ver en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces la palabra de Dios te dice, no importa el día a día, no importa el trabajo, no importa cómo te sientas. Dios te dice, ven a mí y yo te voy a dar descanso. No, pero es que estoy agobiado. Tengo demasiado estrés, no sé si me va a alcanzar para pagar las cuentas, si tengo que trabajar de más, aunque el cuerpo me duela, tengo que hacerlo. Y el Señor te está diciendo, ven a mí, descansa, búscame a mí primero. Te dice, ven hijo, ven. Aquí está tu respuesta. Yo te voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Son promesas que están en la palabra de Dios. Es que yo estoy en un sitio y trabajo y pareciera que nadie me ve, que yo soy una hormiga. Ese scout no me ve, no consigo un contrato, no puedo tener un buen trabajo. Quieres que te reconozca en lo que haces. Entonces cree lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Todo comienza en el tiempo de oración. Cerrada la puerta, sin hipocresía. Ni poniendo un like, mira, aquí estoy yo aquí orando. Véame todo como yo oro. No, es en intimidad con el Padre. Ahí, tú a tú. Donde el Señor conoce tu corazón. Donde tú te abres de verdad. Entonces cuando el Señor vea que tú estás ahí en intimidad, dice, ahora llegó el momento de recompensarlo en público. Y vas a aparecer tú como la gran estrella. Y van a decir, ¿y de dónde salió este si nadie lo conocía? Pero Dios sí lo conocía. Dios lo levantó. Dios le dio lo que estaba esperando. Y para el mundo será una locura, pero para ti no. Porque tú estás recibiendo lo que el Señor ha prometido. Entonces comencemos a creer lo que dice la palabra de Dios. Cosas imposibles podía haber visto ese rey. Después de tanta hambre, que de un día para otro todo se va a acomodar. No, yo no creo. Pero para Dios nada es imposible. No hay situación que nosotros podamos tener en esta tierra que sea imposible para Dios. O que sea desconocida. Que Dios se levanta hoy y dice, wow, esto me tomó por sorpresa. ¿Cómo sucedió esto? No, eso no sucede así. Dios tiene el control hasta de cada hoja que cae de un árbol. ¿Cómo no va a tener control de nuestra vida? Y el último punto que debemos entender es, ten la seguridad que lo que Él dijo en tu vida se va a cumplir. Luego que le trajeron el informe al rey sobre el campamento sirio, fíjate lo que sucedió. Fíjate lo que dice ahora en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, del verso 16 al 20. Enseguida la gente salió y tomó todas las cosas abandonadas en el campamento sirio. Y tal como Dios lo había anunciado, por una moneda de plata se pudieron comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Y el rey le había encargado a su ayudante personal que cuidara la entrada de la ciudad. Pero la gente lo atropelló y éste murió. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo cuando el rey fue a verlo. El profeta había anunciado al rey que a la misma hora del día siguiente, a la entrada de la ciudad de Samaria, podría comprarse por una moneda de plata 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Sin embargo, el ayudante personal del rey le había dicho, esto no sucederá ni aunque Dios abra la ventana de los cielos. Y entonces cuando Eliseo le contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Y así sucedió, porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. Entonces la palabra se cumplió, lo que había dicho el profeta. Tú no lo creíste, tú lo vas a ver, pero no vas a poder comer de eso. Cuando de aquí se suelta una palabra para tu vida, cuando de aquí se suelta una palabra para tu familia, para tu finanza, para tu salud, tú tienes que tomarla, tú tienes que creerla. Porque si no, no se va a hacer una realidad en tu vida. Y vas a ver, pero
menganito, mira cómo le va, y fulanito, mira cómo le va. Tus ojos lo van a ver, pero si tú no lo crees, no lo vas a poder disfrutar en tu vida. Pero si tú lo crees, entonces esa palabra de Dios se va a hacer una gran verdad. Dice la palabra: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será dado por añadidura a tu vida. Lo que tú le estás pidiendo a Dios no es lo mismo que le estoy pidiendo yo. Son cosas diferentes, pero Dios dice: tenemos que hacer lo mismo. Búscame de primero y yo te voy a dar lo que tú deseas. Entonces tienes que comenzar a cortar de tu boca el no se va a poder, es que eso es imposible. Es que como, pastor, usted no se imagina que yo le hablo a una persona de Dios y ese se burla de mí. ¿Qué se va a venir para la iglesia? Tienes que creer lo que dice la palabra. Tienes que comenzar a levantar tus estándares. Si tú no te levantas en fe, vas a seguir viendo lo que ve todo el mundo. La diferencia de nosotros, los hijos de Dios, es comenzar a ver con los ojos espirituales. Yo sigo orando, yo sigo creyendo, y el Señor en su tiempo lo va a hacer. Pero mientras tanto serás procesado, porque Dios quiere prepararte para cuando venga esa bendición. Entonces, creamos lo que dice la palabra. Hay una voz profética en este mensaje de hoy. Y la voz profética es que tus ojos lo van a ver. Por eso debes levantarte cada mañana. Y cada vez que leas la palabra de Dios, y cada vez que ores, te veas al espejo y digas: esos ojos van a ver lo que yo estoy esperando. No, que el mundo dice que es difícil. Esos ojos van a ver lo que yo estoy esperando. Es que el médico dice que no te vas a sanar. Esos ojos van a ver mi sanidad. Es que el mundo dice que estoy quebrado, que no hay finanzas, que el sistema. Estos ojos van a ver millones de dólares en esa cuenta. No, mira, ese esposo tuyo, esa esposa tuya, ese hijo, eso es un perdido, eso no vaya a la iglesia. Estos ojos lo van a ver adelante, adorando, levantando, predicando. Pero tienen que creer lo que dice la palabra de Dios. Esto no se trata de un juego, de una palabra de motivación. Tú vas a comenzar a vivir cosas reales en tu vida cuando tú creas lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice un pastor, sino lo que dice su palabra. Y yo te invito a que tú anotes ese versículo, ese capítulo, 2 de Reyes 7, y lo puedas leer desde el 6, y puedas otra vez repasar y entender todo lo que sucedió, y cómo el Señor se levantó de una manera tan poderosa, para que todo un pueblo que estaba pasando hambre pudiese sobrevivir. Así que Dios te está hablando en este día. Y yo quiero invitarles a ustedes que si alguno está orando por algo, está esperando por algo, pueda ponerse sobre sus pies. Porque va a llegar el momento donde vamos a tener que accionar la fe y dejar de ser simples oidores, o solamente venir a la iglesia y decir: bueno, esta palabra me gustó, esta palabra no me gustó, el pastor repite mucho esta palabra, se equivocó de esta manera, quizás no leyó lo que era. No, ya, eso ya tiene que cortar. Tú tienes que comenzar a vivir una vida de fe, de creer que la palabra de Dios se va a vivificar en ti. Esto significa pasar al siguiente nivel. Esto significa, aunque yo no lo vea hoy, yo lo voy a ver, mis ojos lo van a ver. Así que cuando yo comience a orar ahorita en este momento, olvídate de la persona que está a tu lado y comienza tú mismo a ministrar, a decir lo que tú estás necesitando. Olvídese de la persona al lado y dice: vamos a ver qué está necesitando esto. No. Cada uno concentrado en lo suyo. Porque el Señor va a comenzar a tocar en este momento las vidas de los que estamos en este lugar. Ha llegado el tiempo de comenzar a pasar al siguiente nivel. De comenzar a creer lo que Él ha dicho en su palabra. Así que vamos a preparar nuestro corazón. Y te oramos a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios dice que tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y eres el mismo por los siglos.
Y así como en aquel tiempo te levantaste a favor de tu pueblo, que estaba pasando hambre, y que de un día al otro, a la misma hora, todo el problema que ellos tenían se solucionó. Se le fue el hambre. Tuvieron riquezas, caballos, burros, ganados. De un día al otro, tu mano poderosa cambió el rumbo de todo un pueblo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que cada hombre y cada mujer que está en este lugar y los que nos siguen por las redes, que comience a creer tu palabra. De un día para el otro, comiencen a ver lo que ellos están orando en sus vidas. Declaro una palabra de bendición para sus vidas. Tú conoces su necesidad. Tú conoces cada una de sus peticiones diferentes, pero que necesitan una intervención divina. Hoy quiero levantar la fe de cada uno de mis hermanos, de decir, como lo hiciste en ese tiempo, lo vas a hacer en mi vida. Yo voy a levantarme a decretar a las naciones, no importa cómo yo haya estado, el Señor me va a levantar, el Señor me va a bendecir. Yo declaro una palabra de bendición para cada vida que comience a creer. Comienza a tocar ahora, Señor, comienza a dar paz, tranquilidad de saber que estamos esperando en ti. Que no depende de nosotros, que ya nosotros salimos del juego, ya nosotros no podemos resolver. Ahora eres tú el que entras en escena. Y de una manera sobrenatural, así como esos sirios escucharon que venía un gran ejército y confundieron al enemigo, hoy declaramos una palabra sobre el enemigo de nuestras vidas, que no puede tener un plan contra nuestra familia, contra nuestra finanza, contra nuestra salud. Que el Señor se levante y lo derrota en el nombre de Jesús. Ya lo hizo en la cruz del Calvario y lo vuelve a hacer hoy en tu vida. Las relaciones familiares que están rotas comienzan a unirse. Comenzamos a marcar diferencias para que nuestros familiares lleguen a tus pies, dando un buen testimonio de ser hijos tuyos. Rompe todo deseo de querer agradar al mundo, de querer actuar como el mundo actúa y de ser cool y de ser chévere, y que comencemos a llevar tu palabra, que marquemos la diferencia, porque cuando creemos en ti, te ponemos a ti de primero, tú vas a traer cada una de nuestras necesidades a nuestra vida. Cubre, Señor, con un manto a cada hombre y cada mujer, que no podamos ser igual. Cuida nuestra salida, cuida nuestra entrada, desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.